Hola, bienvenidos a todos, qué bueno que están acá de nuevo en nuestro canal de YouTube, bienvenidos a nuestra primera clase. Soy el pastor Fito Padilla, maestro de la Academia de Obreros de Cielos Abiertos. La primera clase lleva por nombre La Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Para serte honesto, la primera vez que me escuché de esta palabra Trinidad, no pude evitar pensar en el tridente de Aquaman. Pero no es el tridente de Aquaman. La Trinidad es una palabra teológica, es un concepto teológico basado en muchas imágenes que vemos a lo largo de toda la Escritura, donde Dios se revela de tres maneras: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto se pudo apreciar mejor en el Nuevo Testamento. Ya con Jesús Él se refería a Dios como a su Padre. Él se refería a lo que todos los demás judíos se referían como Jehová, como el Adonai. Él se refería a Él como: Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Se metió a muchos problemas Jesús con los maestros de la ley a causa de esto, con muchos maestros que enseñaban acerca de la Torá. Así que este es un concepto teológico. Si tú buscas en la Biblia, en ningún lugar de la Biblia vas a encontrar la palabra Trinidad. Vas a ver ejemplos, vas a ver atisbos de la Trinidad acerca de muchas imágenes, como te lo digo, muchos episodios, muchas escenas donde podemos apreciar que es Dios en tres personas, ¿no? La Trinidad, este concepto de la Trinidad creo que es una doctrina que se considera como esencial tanto en la teología como en nuestra fe, así que por eso es bueno saberla, es bueno aprenderlo y creo que nos deja muchas enseñanzas, así que vamos a iniciar con esto. Primero quisiera iniciar diciendo, esto es un misterio. Realmente este concepto de la Trinidad es un misterio porque no hay ningún ejemplo que nos pueda explicar de una manera completamente entendible en nuestra capacidad y comprensión humana acerca de la Trinidad. He escuchado muchos ejemplos que decían, la Trinidad es como un huevo, decía, la cáscara, la clara y la yema. 3 en 1. Algunas otras personas decían que la Trinidad era como el agua, ¿no? Sólida, líquida y gaseosa. El agua en tres maneras, ¿no? No se puede comprender esto acerca de la Trinidad. Quiero contarte, yo quisiera definir esto de esta manera. Hay verdades en la Biblia que van a ser claras o verdades evidentes que van a ser fácil entenderlas, captarlas, y van a ser verdades que van a ser un poco misteriosas, pero el hecho que no sea tan entendible o comprensible no significa que sea verdad, ¿no? Creo que esta es una verdad que hay que abrazarla con fe, que tenemos un Padre que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo que esa es la mejor manera de explicar esto acerca de la Trinidad. La manera en la que Jesús lo compartió y en la manera en la que Jesús lo dio a conocer. Hay un escudo de la Trinidad que radica o probablemente fue presentado en el año 800 después de Cristo. Lo vas a tener en pantalla. Si ves, Dios es Hijo, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. El Padre no es Hijo, el Hijo no es Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es Padre. Dios es una esencia. Quizás así lo quiero explicar, ¿no? Es una esencia, un solo sentir que une a tres personas que comparten y tienen los mismos intereses, que tienen las mismas intenciones, que los definen y comparten muchas cosas, muchas perfecciones, muchas prerrogativas. También comparten muchas acciones divinas. Así que
Dios Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Así que vamos a iniciar con lo primero y vamos a ponerte en pantallas 3 diferentes tablas con versículos bíblicos que creo yo es necesario para que podamos entender por qué creemos que tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo son Dios, ¿no? Así que te va a estar apareciendo en pantallas justamente ahora la primera tabla, la Trinidad, perfecciones divinas. Entendemos que la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, los 3 son eternos, omnipotentes, omniscientes, omnipresentes, son inmutables. Ellos no tienen amor, ellos son el amor, ellos son santos y ellos son la verdad. Son muchos textos que pudiéramos estar leyendo en estos momentos y te lo dejo ahí para que tú lo puedas ver, lo puedas apreciar y puedas saber qué textos vamos a estar hablando y por qué y qué textos nos hablan acerca de estas perfecciones divinas, ¿no? Vamos a ver el ejemplo número 1. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son eternos. Y creo que aquí hay 3 versículos que vamos a leer. Tú puedes buscar los textos en casa. Quisiera leerte lo primero de la tabla número 1 en Deuteronomios capítulo 33, versículo 27 en adelante. Dice de la siguiente manera: el eterno Dios, está hablando de Dios Padre, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos, dice. El hecho de delante de ti al enemigo. Y dijo, destruye. Ok, qué lindo texto. El eterno Dios es tu refugio. Voy a pedirte que cada texto del que vamos a estar leyendo le puedas decir al Señor: Señor, háblame a través de este texto bíblico. Que este texto bíblico me enseñe algo, me revele algo que me pueda servir en mi fe, ¿no? Así que creo que este texto nos habla de muchas cosas y nos podemos apropiar de muchas verdades que este texto nos está hablando, ¿no? El eterno Dios, el eterno Padre es mi refugio. Siempre voy a poder encontrar refugio en mi Dios eterno, en mi Padre eterno. Y acá abajo dice este texto, escucha qué linda la manera en que lo expresa la versión Reina Valera 1960, dice: y acá abajo los brazos eternos. No sé cómo te imaginas yo, pero si está hablando de refugio y se está hablando de brazos, es así como que, ok, en estos brazos puedes estar seguro, ¿no? Increíble. También dice: él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Creo que es un Dios Padre que eternamente va a ser tu refugio y va a buscar ser tu refugio. Y además va a ser siempre 2 brazos en donde tú puedes encontrar el refugio. Y va a ser Él eternamente que va a echar de delante de ti a los enemigos que tengas enfrente. Y siempre Él es tu Padre. Dios eterno, eternamente te ama, eternamente Él va a ser tu refugio. Ahora, el texto de Juan capítulo 1, versículo 1, dice el texto de la siguiente manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y sigue escribiendo y detallando Juan lo que para él Jesús no era un simple hombre mortal creado por Dios.
Este texto nos revela que Juan está interesado en que tú y yo comprendamos a Jesús no como cualquier hombre, aunque sí, sino que además de ser hombre también era Dios. Este texto nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está diciendo en pocas palabras, traducido para que lo podamos entender de una mejor manera: en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas. Y sin Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué nos dice este texto? ¿Por qué es importante resaltarlo? Hay muchas corrientes religiosas, hay muchas enseñanzas teológicas que nos enseñan que Jesús fue una persona creada como tú y como yo, donde le quitan la divinidad de ser Dios a Jesús. Y creo que es bueno que nosotros defendamos que Jesús no solamente fue 100% hombre, sino que también fue 100% Dios, y a eso le llamamos unión hipostática. Ahora, hay otro texto que quiero que lo podamos leer para que tú estés consciente también que el Espíritu es eterno, el Espíritu Santo de Dios es eterno. Este texto lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Creo que aquí nos está hablando Pablo también de tres personas de la Trinidad y cómo se representan en nosotros, ¿no? Cuanto más la sangre de Cristo, la primera persona, el cual mediante el Espíritu eterno, está refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, ¿no? El Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Y dice la segunda estrofa, ¿no? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, por cuanto Jesús ofreció su vida mediante el Espíritu eterno que estuvo en Él, que era Él también, ¿no? Limpiará nuestras conciencias de toda obra muerta para que podamos servir al Dios vivo. Entonces hay una perfección divina, ¿no? Aquí nos está diciendo que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son eternos. Ninguno de estos tres fue creados. Ellos son Dios. Sé que esto es algo que cuesta entenderlo y, como te digo, es una verdad misteriosa que hay que abrazarla con fe, ¿no? En la tabla número 1 te pude compartir algunas de las perfecciones divinas, que ellos son eternos, omnipotentes, son amor, ellos son santos, ellos son la verdad y muchas otras cosas más que tú puedes ver, y te recomiendo que leas cada texto, que le pongas pausa a este video y que puedas buscar cada texto que te va a definir del por qué creemos que ellos son Dios. Tabla número 2. La Trinidad. Prerrogativas divinas. Quisiera vagamente poder darte una definición de qué significa prerrogativas. Es una palabra que nos da a entender que son privilegios y gracias compartidas, que las comparten, ¿no? Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esta tabla número 2, ellos reciben el privilegio de nuestra adoración y comparten la adoración, ¿no? A Dios únicamente los judíos lo podían adorar, pero a Jesús también lo podemos adorar, también podemos adorar al Espíritu Santo. Estos son privilegios que ellos comparten en ellos tres. Ellos reciben adoración,
ellos dan mandamientos, ellos perdonan pecados y también ellos juzgan. Hay 3 versículos, creo que acá vamos a leer, y los textos donde perdonan el pecado, ¿no? Así que te quiero pedir que puedas acompañarnos en la Biblia. Mateo capítulo 6, versículo 14, dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el 13. Creo que acá Jesús nos está enseñando la oración, ¿no?, del Padre Nuestro, muy conocida por ese título. Dice desde el versículo 13, vamos a leer. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, en el modelo de la oración, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y sigue diciendo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Creo que este texto tiene algo muy poderoso que nos puede enseñar y algo que nos puede revelar mucho. Quisiera poner este ejemplo para que podamos entenderlo, ¿no? Creo que cuando uno se mete a estudiar la palabra de Dios te enseña cosas que otras personas no saben, y cuando nosotros lo sabemos, estamos conscientes de lo que el mensaje de la Biblia enseña, y creo que se vuelve un poco más exigente para nosotros el poder cumplir esto, ¿no? No por manera de ley, no por manera de religión, sino porque ahora tú sabes esto que antes no conocías y necesitamos ser conscientes, ¿no? Creo que alguien que se meta a estudiar la palabra de Dios debe entenderlo como para nosotros son los 3 tipos de licencias. ¿Sabes? Para poder conducir está la licencia tipo A, la tipo B y la tipo C. Cada licencia te permite hacer nuevas cosas. Cada licencia te permite algunos errores y algunos otros no. Y cada tipo de las 3 licencias que hay exige algo diferente. Las mismas responsabilidades que te exige la licencia tipo A no te las va a exigir la licencia tipo C. Creo que cuando estudiamos la palabra de Dios, obtenemos una licencia tipo A en el reino. Y escucha qué poderoso es este texto de Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. A simple vista creo que este texto nos enseña que para poder recibir el perdón de Dios es necesario que tú, que conoces este texto, sepas que podríamos verlo de esta manera, ¿no? Condicionando el perdón tuyo para con Dios si tú perdonas a quienes te han ofendido. Tremendo, pero creo que sería bueno compartir esto, ¿no? Un paréntesis en la enseñanza. Vamos a compartir el texto acerca de Jesús perdona también pecados, y Jesús se metía en clavos por esto. Marcos capítulo 2, versículo 8 al 12, dice de la siguiente manera. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo. Esta palabra cavilaban creo que se entiende de una mejor manera como murmuraban o pensaban dentro de sí mismos. Él les dijo, ¿por qué murmuran o por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirte levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Jesús se metía en problemas, porque Jesús tomaba los atributos de Dios, tomaba las prerrogativas de Dios, tomaba los privilegios de Dios, algo que solo a Dios se le veía hacer. Jesús lo tomaba y Jesús se hacía como Dios haciendo esto para los judíos. Esto era así como, ¿cómo es posible que este tipo se está asemejando a Dios? Jesús también perdonaba pecados. Así que por tanto esto nos enseña que Jesús también es Dios. El Espíritu Santo también perdona pecados.
Mateo capítulo 12, versículo 32, ahí en tu pantalla te va a estar apareciendo este texto. Dice de la siguiente manera, Mateo capítulo 12, versículo 32, dice así: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Creo que si el Espíritu Santo, entendemos por consecuencia, ¿no? Que si el Espíritu Santo, si tú haces algo en contra del Espíritu Santo, algunas versiones dicen, si tú blasfemas en contra del Espíritu Santo, no será perdonado este pecado. Más adelante vamos a hablar más exhaustivamente acerca de qué es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero quiero que entendamos esto. Si el Espíritu Santo no te perdona este pecado, eso quiere decir que te puede perdonar también, ¿no? Y te perdona de algunas otras cosas. Creo que el apóstol Pablo más adelante dice, no entristezcan al Espíritu Santo, no apaguen al Espíritu Santo. Creo que muchas veces nosotros lo hacemos y con eso lo ofendemos, ¿no? Así que Él nos perdona por eso, pero si hay algo que no nos van a perdonar es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Tú puedes blasfemar en contra de Jesús, que no te lo recomiendo obviamente, pero contra el Espíritu Santo, mucho cuidado en eso. Vamos a hablar más exhaustivamente de esto, ¿no? En los textos de Reciben Adoración, quisiera darte una nota. En la prerrogativa de la adoración con respecto al Espíritu, ninguno de estos textos hablan explícitamente de la adoración al Espíritu. Ellos afirman que no debemos entristecer, apagar o hablar mal del Espíritu Santo. Entendemos que adoración tiene que ver con obediencia y acciones que agradan. Hacer lo contrario de lo que estos textos hablan, implícitamente estamos adorando. Creo que cuando nosotros en manera de obediencia contentamos al Espíritu Santo con nuestra vida, encendiendo al Espíritu Santo, hablando bien del Espíritu Santo, estamos adorando. Así que el Espíritu Santo comparte esta prerrogativa junto con el Padre, con el Hijo y Él, ¿no? El Espíritu Santo. La Trinidad, acciones divinas. No vamos a entrar a detalles, creo que ya queda un poco claro, ¿no? La tabla número 3 de la Trinidad, acciones divinas, tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo comparten estas acciones divinas. Ellos crean, ellos sustentan, ellos revelan y levantan muertos. Aquí estamos colocando en la pantalla la tabla número 3, que yo te recomiendo que, para no extender tanto este video, no vamos a entrar a detalle en ninguno de estos textos, pero sí te recomiendo que tú pongas pausa al video y que puedas ver y leer cada texto de cada tabla. Vamos a entrar en otra fase más de esta clase, cómo se reveló la Trinidad en el Antiguo Testamento. Creo que encontramos muchos atisbos de que Dios se reveló a sí mismo, Él, y se refería a Él en plural y no en singular. Tenemos algunos textos que te vamos a estar pasando en la pantalla para que tú los puedas ver y puedas leer cada uno de ellos. Ese es el objetivo de la Academia del Liderazgo, que tú puedas utilizar tu Biblia y puedas leer cada texto, ¿no? Por cuestiones de tiempo, como lo he dicho anteriormente, vamos a estar leyendo uno nada más en cada ejemplo. Dios se refirió al mismo en plural y creo que voy a utilizar el texto de Génesis capítulo 3 versículo 22, donde dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 3 versículo 22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre.
He aquí el hombre es como uno de nosotros. Bien hubiese podido en el original griego, la palabra que en el original hebreo se puede encontrar que esta palabra realmente es una palabra en plural. Bien Dios se pudo haber dicho, si él no considera que es más de una persona, bien hubiese podido decir, he aquí el hombre es como yo, ¿no? Es como yo. Entonces, por algo está, ¿no? Es como uno de nosotros. Están los demás textos que te estarán apareciendo en pantalla para que tú lo puedas leer y puedas estar más seguro de este texto, de esto que decimos que Dios se refirió al mismo en plural. El Hijo de Jehová. Aunque Dios escasamente reveló en el Antiguo Testamento que Él tenía un hijo como tal, hay un salmo, el Salmo capítulo 2, versículo 2, y también del 6 al 7, creo que encontramos atisbos, o es un salmo mesiánico, con una profecía mesiánica de que Dios estaba revelando desde ya por medio de poesía que Él tenía un hijo. Y dice Salmos capítulo 2, versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Aquí nos está diciendo, Dios tiene una persona que es su ungido. En otras versiones también leemos que es su hijo. Así que esto es un atisbo más de que Dios desde antes de la fundación del mundo en el Antiguo Testamento ya tiene un hijo, ¿no? Versículo 6 al 7 dice de la siguiente manera: yo publicaré un decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Vemos que Jesús fue engendrado en María de hace más de 2000 años. Este texto fue escrito mucho antes que María, lo que nos está dando a entender que es un texto mesiánico, una profecía que en algún momento, aunque no es evidente en tiempo cronos de la tierra, pero desde mucho antes de la eternidad, eternamente Jesús fue engendrado. Versículo 8, pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Nos está hablando que bajo el nombre de Jesús, bajo el poder de Jesús, fue entregado por herencia a las naciones y la posesión de todos los confines de la tierra. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 también encontramos en el Nuevo Testamento que el escritor de Hebreos aplica este texto en base a algunos atisbos que se pueden ver en el Antiguo Testamento para que tú lo puedas buscar en casa. Creo que algo donde Jesús se reveló fácil, de una manera más evidente en el Antiguo Testamento, es cuando se refiere a el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento encontramos muchas referencias de un misterioso ángel que aparecía en el Antiguo Testamento y podemos ver a través de los ejemplos y en las maneras en las que él aparecía, que este ángel de Jehová compartía y hacía muchas cosas que únicamente se le veían hacer a Dios Padre literalmente, o a Jesús cuando fue revelado en el Nuevo Testamento. Así que hay unos textos que quisiéramos que tú los puedas ver, que tú los puedas leer. El Jehová envió al ángel de Jehová. El ángel de Jehová y Jehová hablaron entre sí. Cuando el ángel de Jehová hacía promesas, Dios las hacía. El ángel de Jehová aceptaba sacrificios, algo que únicamente se le podía hacer a Dios. También el ángel de Jehová, vemos que él también aceptaba los sacrificios que la gente les podía ofrecer. El ángel de Jehová podía perdonar pecados. El ángel de Jehová afirmó ser Dios también. Quisiera únicamente leer el texto de el ángel de Jehová hacía promesas y cuando él las hacía, Dios mismo las hacía. Así que en Génesis capítulo 16, versículo 7, te va a estar apareciendo en pantalla. Es el texto del que voy a hablar en esto del ángel de Jehová. Sigue diciendo
Génesis capítulo 16, versículo 7 dice: allí, junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y Sarai responde: estoy huyendo de mi dueña Sarai. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel de Jehová. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Aquí el ángel de Jehová le hizo una promesa a Agar que se cumplió más adelante. Entonces, ¿a qué queremos llegar con este punto, no? El ángel de Jehová hacía promesas, y cuando el ángel de Jehová las hacía, por consecuente Jehová las hacía también. Entonces, el ángel de Jehová, desde tiempos antiguos, o sea, Jesús, desde tiempos antiguos, así como se reveló en el Nuevo Testamento, hacía promesas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Quizás quisiera hablar, no leer el texto como tal. El ángel de Jehová y Jehová hablaron entre sí. En estos textos, en Zacarías capítulo 1, versículo 11 al 17, encontramos que el ángel de Jehová estaba intercediendo por el pueblo. Desde antes, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová ya intercedía por ti y por mí, intercedía por las personas. Incluso en el Nuevo Testamento se nos revela que ahora mismo Jesús intercede por ti y por mí allá en el cielo. Siempre ha sido su trabajo. La representación de Dios Hijo ha sido siempre para interceder por ti y por mí, para que nos podamos identificar en Él desde antes, desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y ahora Jesús sigue intercediendo por ti y por mí. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo tiene apariciones en el Antiguo Testamento, aunque se pudo revelar mejor, igual que Jesús en el Nuevo Testamento. Creo que encontramos algunas apariciones del Espíritu Santo y son representadas con sus perfecciones divinas. Tenemos en pantallas unos textos que queremos que tú puedas buscar, unos textos que necesitamos que tú leas también para poder entender un poquito más esto. Creo que la primera vez que el Espíritu Santo llenó a una persona en Génesis, no fue en Génesis, fue en unos textos cuando el templo se estaba construyendo, si no estoy mal. Creo que cuando el Espíritu Santo, su primera aparición, su primera llenura en los hombres, fue para poder llenar a los hombres de una creatividad que únicamente provenía de Dios. También encontramos en Isaías capítulo 11, versículo 2, que el Espíritu Santo fue la fuente de la sabiduría, el poder y el conocimiento. Encontramos en Salmos capítulo 139, versículo 7, que el Espíritu es omnipresente, ¿no? Que Él es omnipresente. Encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 3, en Isaías capítulo 63, versículo 10, que el Espíritu Santo, desde antes en el Antiguo Testamento como ahora en el Nuevo Testamento, en nuestros tiempos, nos ayuda a refrenar el pecado que está en nosotros. En resumen, la morada del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era infrecuente. Involucraba a líderes selectos en Israel, era temporal e involucraba el empoderamiento para un servicio en específico. Así que ahora vamos a seguir viendo cómo se revela la Trinidad en el Nuevo Testamento, que es una manera mucho más evidente de poder contemplar esto. Así que estamos listos, vamos a iniciar en la siguiente fase en cómo se revela la Trinidad en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se revela la Trinidad en el Nuevo Testamento? En las hojas que tú puedes obtener en cada servicio de domingo de nuestra congregación tenemos este párrafo que es el preámbulo para lo que vamos a estar hablando.
Mientras que cada persona de la Trinidad posee igualmente la plena esencia divina, no dividida, esas personas son genuinamente distintas unas de otras. La mejor explicación para esto debe hallarse en las Escrituras, y la mejor manera de hablar de las personas de la Trinidad es como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre es igual Dios, ¿no? El nombre de Dios se combina con el nombre de Padre en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Hemos seleccionado algunos nada más porque son bastantes y están en Juan capítulo 6 versículo 27 y Romanos capítulo 15 versículo 6 y en Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6. Quiero leer únicamente el texto de Juan capítulo 6 versículo 27. Juan capítulo 6 versículos 25 en adelante, 26 en adelante, que es donde lo vamos a leer, dice de la siguiente manera, Jesús hablando: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sirviendo el pan de vida, estamos en la Academia de Obreros, ¿no? Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Este, como muchos textos más, nos dan a entender que Dios es Padre, ¿no? Dios el Padre, dice Jesús. Jesús como Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús usó repetidamente la expresión yo soy. Vemos esto en Éxodo capítulo 33, Éxodo capítulo 3, versículo 14 al 15, donde Dios por medio de la zarza le habla a Moisés diciéndole yo soy el que soy. Así que Jesús, refiriéndose a esta enseñanza de Éxodo capítulo 3, siempre se expresaba de él mismo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Lo encontramos en Juan capítulo 6 versículo 35, lo encontramos en capítulo 8 versículo 12 del mismo Evangelio de Juan, en Juan capítulo 10 versículo 9, capítulo 10 versículo 11, capítulo 11 versículo 25. Jesús solo estaba afirmando ser el yo soy que encontramos en Éxodo capítulo 3 versículo 14 al 15. Por lo tanto, tenemos una comprensión afirmativa segura que Jesús es Dios. También encontramos el Espíritu Santo es Dios. En las hojas que te pasamos de nuestro material, ahí vas a encontrar más textos, más referencias que Jesús es Dios. Ahora, el Espíritu Santo es Dios. El Nuevo Testamento también identifica al Espíritu Santo como divino. Sus títulos lo asocian con las demás personas de la Trinidad: Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de vuestro Padre, mi Espíritu, dice Jesús, el Espíritu de Cristo, el Señor, el Espíritu. Cada una de estas expresiones que te estoy hablando tienen sus propios textos que te están apareciendo en pantallas. En Hechos vemos algo que es fascinante. En Hechos capítulo 5 versículos 3 al 4 y en el versículo 9, Pedro afirma que al mentirle al Espíritu Santo, Ananías y Zafira, cuando vendieron un terreno y solo llevaron cierto porcentaje de las ganancias del terreno, no la cantidad completa, Pedro afirma que no habían mentido a los hombres, sino a Dios. Y con esto Pablo
También asevera en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, que el Espíritu de Dios era quien habitaba en la iglesia. ¿A qué voy? El Espíritu Santo de Dios representa a Dios ahora aquí en la tierra. Y en el ejemplo de Pedro, en Ananías y Zafira, dice mediante que no le habían mentido a ellos, sino al Espíritu Santo. Por tanto, le habían mentido a Dios también. De esta y muchas maneras más, podemos entender que el Espíritu Santo no es solo una fuerza, como muchas religiones lo afirman, sino que también nosotros en nuestra rama del Evangelio, en nuestra rama de la cristiandad, creemos que tanto Dios como Jesús y como el Espíritu Santo son Dios. Así que quisiera darte algo que es un poco más pastoral, ¿no? Después de darte esta información que espero sea de bendición para tu vida, quiero encontrarte las diversas obras que podemos ver de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Diversas obras. El Nuevo Testamento da oportunidad de conocer las diversas obras de redención a un miembro en particular de la Trinidad. El Padre, el creador de todas las cosas. El Hijo es el mediador, el que nos justifica con Dios después de la caída de Adán, de la creación. En la creación necesitábamos un mediador. Sin el Hijo no nos podemos acercar al Padre, y sin el Espíritu Santo no podemos entrar al reino de los cielos como tal, porque el agente de santificación hoy en día es el Espíritu Santo, y el sello de que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo que está en nosotros. El Padre es el creador, es su obra. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 19, el Hijo es el mediador. En Romanos capítulo 3 versículo 21 al 26, y en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, el Espíritu Santo es el agente de santificación y también el sello de que somos hijos. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, y 1 de Pedro 1 y 2, Efesios capítulo 1 versículo 13 al 14. Un ejemplo en la oración, quisiera verlo de esta manera, y así es como a mí se me ha revelado. En la oración creo que podemos poner en práctica y vemos en práctica la Trinidad, ¿no? Siempre Jesús enseña: todas las cosas que pidan al Padre en mi nombre se las dará. Así que quiero que escuches esto. Cuando nosotros oremos, necesitamos orar al Padre. Orar al Padre en el nombre del Hijo. Y el Espíritu Santo, que es el hacedor de la obra de Dios aquí en la tierra, ahora en estos momentos, en nuestros tiempos, va a hacer que todo se alinee para poderte entregar lo que tú un día le pediste al Padre en oración y se lo pediste en nombre del Hijo. El Espíritu Santo se mueve aquí en la tierra para poder ejecutar la obra de Dios aquí en la tierra. Así que cuando tú ores, no ores simplemente: hoy estoy orando al Padre en nombre de Dios. No funciona la fórmula. La mejor manera de la oración es pedir al Padre en nombre del Hijo y esperar que el Espíritu Santo obre para esa petición que tú un día le hiciste a Dios en oración. Ahora, creo que muchas denominaciones, muchas religiones se inclinan más por una persona de la Trinidad. La religión, testigos de Jehová, no estamos hablando mal, son testigos de Jehová. Se enfocan en Jehová. Ven al Hijo como algo no engendrado, sino algo creado, quitándole la divinidad a Jesús como Dios. Creen que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios aquí en la tierra únicamente, que no es Dios y que no es una persona. Y nosotros en nuestra rama del Evangelio creemos que sí, por estos ejemplos que vemos a través de la Biblia.
Hay muchas otras denominaciones, por ejemplo, la corriente protestante del pentecostalismo se inclina únicamente al Espíritu Santo. Hay otras denominaciones que se inclinan específicamente a Jesús. Creo que necesitamos pedirle nosotros a Dios en oración, y en Iglesia Cristiana Cielos Abiertos queremos contemplar y deleitarnos y abrazar la Trinidad. Queremos abrazar a Dios, queremos abrazar a Jesús, queremos abrazar al Espíritu Santo. No queremos inclinarnos solo en el Padre, no queremos inclinarnos solo en la persona del Padre, en la persona del Hijo o en la persona del Espíritu Santo. Queremos aprender a deleitarnos en las tres, aunque yo estoy consciente que es mucho más fácil a veces abrazar únicamente la persona de Jesús por medio en la Trinidad, porque Jesús es humano, Jesús es alguien con quien nos podemos identificar. Y es bueno también, no es malo. Así que creo que necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a deleitarnos en este concepto de Trinidad, que se nos revele como Dios Padre, que se nos revele como Dios Hijo y que se nos revele el Espíritu Santo. En las siguientes 3 clases vamos a estar compartiendo de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora lo vimos de una manera más general para que tú puedas entender este concepto teológico que creemos es esencial para toda la vida de un creyente y para nuestra fe como Iglesia Cristiana Cielos Abiertos. Ahora, quisiera dejar esta última enseñanza para que tú la puedas meditar, ¿no? Creo que la Trinidad nos enseña algo que ahora te voy a leer a través de este texto bíblico. Juan capítulo 17 versículo 20 en adelante dice de la siguiente manera: mas no ruego, Jesús orando por nosotros, solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Escucha, está hablando en plural, ¿no? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Creo que la Trinidad nos enseña algo más. Nos invita a que todos, en la medida de lo posible, podamos ser uno. Creo que es un ejemplo grandioso para que luchemos en la unidad, luchemos en los vínculos que nos unen. Y es Jesús, es el Padre, es el Hijo. Creo que no hay vínculo más grande que la unidad que podamos tener no hay un mayor ejemplo de unidad que Dios Padre, que Dios Hijo y que Dios Espíritu Santo. El Padre tenía algo que quería, el Hijo en obediencia al Padre lo cumplió, y Jesús se fue y dijo: me voy, pero no los dejo solos, les dejo a otro, les dejo al Espíritu Santo, les dejo al Paracleto para que esté siempre con ustedes. Así que cada una de las 3 personas de la Trinidad tiene plena confianza en que ellos saben que son uno, su esencia los une. Y yo creo que cada iglesia debería buscar ser una, a pesar de muchas diferencias que tenemos, pero abrazar y empoderarnos y optar por aquellas cosas que nos unen, y es la Trinidad. Así que yo quiero orar por ti a través de este video y decirle y pedirle al Señor que nos ayude a ser uno, así como a que esta iglesia pueda ser una, así como ellos son uno, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, nosotros seamos uno. Padre, te pido que ahora tú puedas revelarnos, Señor, que eres un Dios en 3 personas, que eres Padre, que eres Hijo, que eres Espíritu Santo, y que te puedas revelar no solamente como un Padre, no solamente como un Jesús, no solamente como Espíritu Santo, que te reveles en nosotros,
en esta maravillosa enseñanza que es la Trinidad. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que tú puedas revelarte a nosotros de una manera en un Dios trino. Muchas gracias por ver esta clase número 1 de nuestra Academia de Obreros. Es una clase de doctrina, una clase de enseñanza bíblica que es fundamental para nuestra fe. Así que espero que sea de bendición para ti. Si es algo nuevo que tú no conocías, enhorabuena. Si es algo que tú ya tenías presente y solamente lo recordaste, qué bueno también, ¿no? Siempre es bueno recordar las enseñanzas de la palabra de Dios. Así que te veo en nuestra siguiente clase. Que Dios te bendiga.